Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Conoces la importancia de los proveedores para las empresas? En este video vamos a estudiar el concepto y los diferentes tipos de proveedores que existen. Las personas que tienen un negocio o que han trabajado para una empresa seguramente ya conocen algunos términos específicos que son utilizados para el desarrollo de la actividad económica. Seguramente alguna vez escuchaste el concepto de proveedores. ¿Qué es un proveedor? Un proveedor es la figura que suministra o abastece determinados productos o servicios a negocios, compañías o empresas para que las utilicen ellos o bien para que las transformen o los pongan a la venta. Los proveedores también pueden proporcionar artículos y o servicios a comunidades o colectivos. En el ámbito empresarial, los administradores o bien el departamento de adquisiciones deben negociar los tiempos de entrega y las condiciones de pago con los proveedores. Es importante fortalecer esa relación para obtener beneficios a largo plazo. Clasificación de los proveedores. Para la compañía o institución contratante, existen dos tipos de proveedores. Proveedores internos. Son los trabajadores de la empresa que deben entregar un producto o servicio en un plazo de tiempo determinado. Un proveedor interno son los departamentos que generan informes financieros o estudios de mercado. Proveedores externos son empresas, industrias o instituciones que suministran lo necesario para el funcionamiento adecuado de la empresa compradora. Un proveedor externo sería una empresa que vende material para una fábrica. Tipos de proveedores. Conocer una clasificación de los proveedores existentes es fundamental, porque así se puede elegir correctamente a los que necesitas y obtener así un óptimo funcionamiento de la empresa. Los tipos de proveedores pueden establecerse basándonos en diferentes enfoques. Sin embargo, la más importante se refiere al tipo de bienes. Proveedores de bienes o productos son los que proporcionan un artículo o producto y que tiene un valor monetario. Además, satisfacen una necesidad tangible del mercado. Dentro de los proveedores de bienes, podemos encontrar un distribuidor de frutas y verduras para un restaurante, mercancía de reventa, entre otros. Proveedores de servicios. Este tipo de proveedores son quienes distribuyen los servicios. Todos los servicios son intangibles, pero se necesita la confluencia de otros tangibles para poder producirlos. Por ejemplo, para las compañías telefónicas, de suministro de agua, proveedores de internet o electricidad. A su vez, se pueden identificar dos subgrupos: los servicios internos, con control de todo el servicio y más cercanía con el cliente, o externos, quienes abastecen a varios clientes y permiten mayor oferta o flexibilidad. Proveedores de recursos son los que satisfacen las necesidades de fuentes de carácter económico de una empresa, básicamente de créditos, socios o capital. Algunos ejemplos son las entidades financieras, cooperativas, prestamistas o autoridades. También se pueden clasificar los proveedores según su papel en el proceso de compras. Es importante este punto porque cualquier compra que realiza una empresa tiene que quedar contabilizada en su cuenta de proveedores siempre que tenga una relación directa con la del objeto social de la empresa. Según los tratados del mercado internacional, toda adquisición que se haga se debe de estudiar mediante 3 cotizaciones.
Proveedores normales. Son los que no forman parte del registro de proveedores, los que están obligados a hacer esas 3 cotizaciones. Proveedores confiables. Este tipo de proveedores son prioritarios, que mantenga la empresa porque tienen características que son indispensables para nuestro proyecto o negocio. Eso hace que no necesitemos más de una cotización. Proveedores específicos. Son los que abastecen productos con propiedades especiales. No es tan sencillo encontrar sustitutos en el mercado. Proveedores de convenio. Para la prestación de sus servicios se firma un contrato con ellos, lo que hace que no se requieran cotizaciones durante el tiempo de vigencia del acuerdo. Clasificación de los proveedores según su riesgo. Dentro del estudio de análisis de riesgos existe una clasificación. Los tipos se basan en la detección de los proveedores críticos. Proveedores tipo A. Proveedor crítico. Riesgo asociado elevado. Proveedores tipo B. Proveedor importante. Riesgo asociado medio. Proveedor tipo C. Proveedor no crítico. Riesgo asociado bajo. La clasificación A, B, C se basa en el análisis de riesgos. Los proveedores tipo A son críticos. Se refiere a que es recomendable realizar una serie de procedimientos que nos permita ser más eficientes, reducir el riesgo asociado a un defecto del proveedor y evitar en lo posible una rotura de stock o desabastecimiento. ¿Cómo elegir buenos proveedores? Los proveedores que posea una empresa determinan en gran medida el éxito de la misma. Contar con buenos proveedores significa tener insumos de calidad, la posibilidad de obtener costos bajos o tener la seguridad de contar con los productos o servicios siempre que se requieran. Por eso es importante tomarse el tiempo necesario para evaluar las diferentes alternativas de proveedores que existen. Al momento de evaluar a los proveedores, se debe de considerar el precio y la calidad de sus productos y o servicios. Sin embargo, existen otros factores que deben considerarse. Precio. Es uno de los importantes criterios a considerar al momento de evaluar al proveedor. Es importante procurar proveedores con precios razonables y que sean acordes a la calidad del producto y el servicio que ofrecen. Además de considerar los precios promedios del mercado, debes de tomar en cuenta, además del costo, los gastos adicionales que podrían generarse, como los seguros, el embalaje, la transportación, aduanas, etc. Calidad. No sirve de nada tener un proveedor con precios bajos si la calidad de los productos o servicios es mala. La calidad es otro de los principales criterios que se deben considerar durante la evaluación de los proveedores. Siempre debes procurar tener proveedores que ofrezcan insumos, productos o servicios de muy buena calidad y que además sean acordes a los precios que tienen. Para la evaluación de la calidad, considera los materiales o componentes de los productos, las características, la durabilidad, los atributos, etc. Pago. Siempre debes de buscar las mejores condiciones de pago. Con eso nos referimos a que el financiamiento o el plazo del crédito sea el más justo y acorde a tus necesidades. Mientras mejores condiciones de pago, mayor liquidez para ti. Evita lo mayor posible los recargos. Entrega. Antes de contratar proveedores, pregunta si se requiere de un pedido mínimo para poder trabajar contigo. También considera la oportunidad de entrega, es decir,
si tienen la capacidad para cubrir la demanda de los productos o que sean entregados oportunamente, en tiempo y forma, que siempre contarán con un stock, o si nos podrían abastecer durante un tiempo determinado. Servicio de postventa. Evalúa las garantías que el proveedor te proporciona. Debes analizarlas con detalle, saber cuál es el periodo, en qué consisten, etc. Considera también la capacitación que te pueda ofrecer por el uso de sus productos, la asistencia técnica, el servicio de mantenimiento, las políticas de devolución, la posibilidad de cambios, etc. Otros términos relacionados con los proveedores. Es importante conocer otros términos relacionados con los proveedores y a continuación los mencionaremos. Fabricantes. Son quienes fabrican el producto. Minoristas. Realizan la venta del producto sin intermediarios, en un establecimiento o mediante otro canal de venta. Mayorista. Es el intermediario entre el productor y el detallista. Casi nunca tienen contacto con el consumidor final. Distribuidor. Es el que hace que el producto o servicio llegue a manos del cliente, a veces utilizando un sistema a distancia, otras ocasiones estableciendo una red de tiendas. Importador. Es quien introduce en el mercado nacional artículos de otros países. Exportador. Es quien distribuye productos del mercado nacional a un nivel internacional. Si deseas que tu empresa se convierta en una proveedora, es importante que conozcas los diferentes tipos de proveedores. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista, en la descripción encontrarás un enlace al artículo. Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal y si ya estás suscrito, no olvides activar la campana para recibir las notificaciones. Nos vemos. Hasta la próxima.